Paz de Cristo a todos los que nos pueden ver a través de este video. En especial saludamos a nuestros hermanos del Ministerio Cristo Libera Internacional, Ministerio de Liberación y Sanidad. Aquí nuevamente el pastor Eddie Mayo Alejandro desde Ciudad La Venta, Tabasco, México, saludando a todos nuestros hermanos y amigos del ministerio, como también a todos los que a través de este video puedan mirarnos. Deseamos que el Señor Jesucristo les esté bendiciendo grande y poderosamente. En esta ocasión vamos a presentar la tarea o el comentario de la unidad número 8 del nivel intermedio 2 de este programa de enseñanza y entrenamiento en el Ministerio de Liberación. El tema de esta unidad se titula Síntomas y signos de opresiones demoníacas e influencia y opresiones demoníacas en un cristiano y en la iglesia. Podemos encontrar en este tema o en esta unidad síntomas o signos de lo que en un momento dado podría tratarse de una influencia o de una opresión demoníaca en la vida de las personas, en particular de los cristianos, de la iglesia. Y dentro de estos signos o síntomas que encontramos aquí, pues cabe recalcar, cabe mencionar también que no todos significan que pueda tratarse de opresiones demoníacas, ya que algunos pudieran tratarse de problemas meramente físicos, por lo cual se tendría que ser muy cuidadosos en este sentido y determinar con exactitud a través de lo aprendido en este curso, para así poder detectar si se trata de alguna situación física o si verdaderamente de un problema de opresión o influencia demoníaca. Dentro de los síntomas que encontramos o nos mencionan aquí, que son muchos, podemos mencionar algunos, como lo que son pensamientos o sentimientos compulsivos de hacer cosas malas, de cometer actos de inmoralidad, en este caso inmoralidad sexual, pensamientos de suicidio o de homicidio, pensamientos de muerte, poco interés por lo que es la vida, ataques de pánico, rechazar la autoridad o desafiar la autoridad, fascinación por el ocultismo, sentimientos de culpa, miedos, pesadillas, muchos síntomas que aquí nos menciona esta unidad, como también el temor de acercarse a cristianos consagrados a Dios, llenos del poder de Dios, confusión en el pensamiento, pérdida de contacto con la realidad, de escuchar voces o ver imágenes, risa o llanto irracionales, cambios repentinos de personalidad y de voz, sentimientos de enojo, de ira repentina, en fin, muchos síntomas que aquí podemos analizar. Sin embargo, como dijimos hace unos momentos, no significa que todos estos síntomas sean a causa de opresiones demoníacas. Algunos podrían ser situaciones meramente físicas, pero para esto, como dice nuestro hermano Roger, es necesario pues hacer un escaneo en la persona y pues de ser así pues efectuar la liberación en el nombre del Señor Jesucristo. Hay algunas circunstancias o preguntas más bien que surgen a raíz de
de este tema. Y una de las preguntas que podemos encontrar es: ¿puede un cristiano ser influenciado o oprimido por demonios? De entrada, pues la creencia que pues todos hemos tenido en un momento dado por mucho tiempo es de que esto no puede ser cierto. Sin embargo, pues encontramos en la palabra, a la luz de las escrituras, que cabe la posibilidad, dependiendo en este caso de la vida, el nivel espiritual de la persona, el nivel de consagración que la persona tenga, su vida, su relación con Cristo, esto va a ser determinante en cuanto a que pueda o no haber influencias demoníacas en la vida del cristiano. Y encontramos en la Escritura cuando Jesús llegó a la sinagoga y cuando Jesús entra a aquel lugar, de repente una persona que estaba ahí era un congregante, era un religioso, era un hermano, era un creyente, y de repente un espíritu de demonio inmundo habla a través de él. Eso quiere decir que alguien que aún se está congregando, asiste a la congregación, siendo cristiano, puede en un momento determinado ser influenciado por espíritus demoníacos. Volvemos a decir, depende del nivel de consagración, la calidad de vida espiritual que viva la persona, su relación con Dios, que ésta mantenga, considerando también en el tema de los derechos legales y de las puertas que en un momento dado podemos abrir para que haya este tipo de influencia demoníaca en la vida de los cristianos. Se menciona diferencias entre ataques, influencias y opresiones. Obviamente que todo cristiano somos atacados por el enemigo. Estamos, como ha venido mencionando nuestro hermano pastor en la conferencia, todo el tiempo estamos bajo ataque, 24/7. Los cristianos estamos siendo objetos de ataques de demonios. Pero mientras que nuestra vida con Dios esté en sumisión, en obediencia, en reconciliación continua con el Señor, mientras que no haya puertas que le den entrada a esos demonios, pues aunque estemos siempre siendo atacados, no seremos influenciados u oprimidos. Mas sin embargo, recordamos aquí que los derechos legales implican mucho en este sentido. Implica también el nivel de vida, volvemos a decir, en la congregación cristiana, que no todos los que están en la congregación cristiana son cristianos, ni todos los que son cristianos son consagrados. Entonces esto influye mucho en cuanto a que pueda haber este tipo de situaciones en la iglesia y en la vida de los cristianos. Y la pregunta que también surge aquí es, ¿dónde puede alojarse un demonio en un cristiano? ¿O puede un demonio influenciar y aún oprimir a un cristiano siendo que el Espíritu Santo vive en la persona? La respuesta, a pesar de que el Espíritu Santo vive en la persona, el demonio todavía puede perturbar y aún dañar el cuerpo y el alma de las personas o de los cristianos, en este caso su mente y sus emociones, que son las dos áreas de donde puede el enemigo alojarse en la vida de un cristiano, en el área física, en el cuerpo, y lo que es en el alma, lo que son las emociones, los pensamientos, los sentimientos en la persona. Son las áreas donde los demonios pueden ejercer en un momento dado influencia o pueden ejercer opresión en la vida de los cristianos, ¿sí? Encontramos unas máximas en lo que es de vida espiritual. Dice: contra un cristiano consagrado al Señor verdaderamente y apartado del mal, no hay arma del infierno forjada contra él que pueda prevalecer, porque el que está en él es más poderoso que el que está en el mundo.
Otro aspecto a considerar es que la influencia o perturbación y opresión demoníaca puede ser efectuada en otras áreas relacionadas con las personas, en este caso en su casa, posesiones, finanzas, en o a través de cosas, teniendo en casa artículos vinculados al reino del mal, en personas cercanas, familiares, para perturbar al cristiano, y esto lo vemos en la secuencia en el ataque a Job, a lo mío, a los míos y a mí. Es la secuencia que muchas veces usa el enemigo para atacar, para oprimirnos. ¿Por qué puede haber en la congregación influencia y opresiones demoníacas? Porque muchas personas hacen profesión de fe, pero sin un verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, no son regenerados y seguirán siendo campo fértil para la influencia y opresión demoníaca. Y encontramos 5 tipos de personas en la congregación, 5 tipos de personas que, pues como bien cabe mencionar lo que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo congregante es sinónimo de gente verdaderamente consagrada, convertida a Jesucristo. Entonces encontramos 5 tipos de personas en una congregación. Los primeros son los cristianos convertidos, regenerados, nacidos de nuevo. Cristianos verdaderamente arrepentidos, entregados a Cristo, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Los reformados, más no convertidos, gente que de momento se acerca a la iglesia, gente que de momento viene a la congregación, pero aún permanece en el nivel de carnales y no han terminado de renunciar a hábitos y prácticas pecaminosas como fumar, tomar y algunas otras prácticas que todavía siguen teniendo de su vida pasada, puesto que no han sido verdaderamente regenerados en Cristo Jesús. También existen personas convencidas, mas no convertidas. Entienden que el Evangelio es real, es serio, entienden cómo debe de ser la vida cristiana, mas sin embargo no la practican. En un momento dado son los que dicen: es verdad, pastor, tiene razón, este asunto así es, pero están convencidos, pero no han terminado de convertirse a Cristo. No ha habido en ellos esa renuncia a las prácticas del mundo, del pecado, por lo cual, aunque están convencidos, pero la conversión no se ha afectado en su vida. Los congregados, mas no integrados. Personas que asisten, pero sin un compromiso verdadero en cuanto a servir a Dios y en cuanto a vivir verdaderamente la vida cristiana, el nivel de vida cristiana que el Señor demanda de nosotros. También existen los interesados o simpatizantes. Personas que de momento simpatizan con la congregación porque algún familiar llega ahí, o porque, bueno, tuvieron amistad con alguno de los fundadores, etcétera, pero en realidad no son personas que realmente están entregadas a Cristo. Entonces existe ese peligro latente en la iglesia, y por lo cual pues surge o cabe la necesidad de liberación en la iglesia. Hay una batalla obligatoria de la cual nosotros tenemos que pelear verdaderamente, que llevar, y de esta manera hay un reto y una decisión determinante en el cual nosotros debemos decidir hacia qué lado luchar: si contra Dios, defendiendo nuestro pecado y manteniéndonos ligados al mal y sufrir todas las consecuencias, o contra Satanás, defendiendo nuestra santidad y con ello también nuestra libertad y la santidad y la de los nuestros también. Y por último vemos aquí los pasos para una liberación total.
Primeramente debe haber un arrepentimiento. En este caso, pues es el deseo de la persona o el reconocimiento de la persona de que ha hecho mal y que pues necesita un cambio en su vida. La confesión, confesar ante Dios, como dice la palabra, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y renuncia. Tercero es renunciar a todas esas prácticas pecaminosas, renunciar al pecado, renunciar a Satanás, renunciar a toda práctica negativa. Y viene como cuarto punto el cierre de puertas, cierre de toda cabida a los demonios, todo aquello que pueda representar una puerta abierta, cerrar con todas esas cosas. Arreglos, número 5, arreglar cualquier asunto de nuestra vida, arreglar cualquier asunto en nuestras relaciones interpersonales, en el hogar, en el matrimonio, como también pues en la sociedad, perdonar, pedir perdón, estar verdaderamente en paz. Y como número 6, los cambios que sean necesarios en nuestra vida. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, los cambios que sean necesarios hacer en nuestra vida espiritual, como corresponde a un hijo de Dios. Y bueno, el acto de liberación, mantener la liberación recibida. Entonces, de esta manera, pues como dice la misma palabra, permanecer en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Bien, pues hasta aquí con este comentario de esta clase, esperando que sea de provecho y de mucha bendición para todos y cada uno de los que participan y aún participamos de este programa para la gloria del Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos, mis amados hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.